Bueno, 13 minutos pasan de las 11 de la mañana. Entramos ahora en esa sección de CAI Center de la mano de Adrián Zelaya, que ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Adrián. Hola, Egunon. Kaixo, Egunon. Bueno, pues si te parece bien, como siempre, entramos en esta sección, ¿no? Y entramos con los diferentes temas que nos has traído para hoy. El primero de ellos, hablamos ahora de, aprender de China. Sí, bueno, está relacionado con una presentación que hemos hecho en Bilbao hace unos días. Uh-huh. Y el título era ¿qué podemos aprender de China?, ¿no? Uh-huh. Y el título estaba muy pensado desde la perspectiva de que no se trata de hacer valoraciones globales positivas o negativas de cualquier país, sino que tener en cuenta qué es lo que realmente está pasando en el mundo, primero, y eso es lo primero que exponiendo, ¿no? Hasta qué punto la economía, la política, las relaciones de fuerza están cambiando hacia Oriente, fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Y cómo pues Estados Unidos y Europa llevan ya muchos años perdiendo peso, Oriente y fundamentalmente China tienen cada vez un peso mayor. Entonces se trata de analizar entre los factores que hay detrás de esto, qué es lo que nosotros podemos aprender. Uh-huh. Y esto es muy importante porque el cómo nos posicionemos puede ser fundamental para el futuro de todos, ¿no? Es decir, porque puede haber una tentación de decir, bueno, puesto que los chinos nos están quitando el liderazgo, pues vamos a por ellos, ¿no? Uh-huh. Y si nos borramos del mapa, pues ya no tenemos con qué compararnos y punto, ¿no? Entonces, para evitar ese contexto que al final nos está llevando hacia una guerra mundial, uh-huh, pues es muy importante que seamos conscientes de que detrás de todo este proceso pues hay cosas que los chinos han hecho muy bien, otras que nosotros hemos hecho muy mal, y que es muy importante que sepamos contrastar y aprender y ver qué es lo que podemos mejorar también uh-huh, en nosotros sobre lo que estamos haciendo. uh-huh. Entonces, puestos a aprender de China, identificamos pues algunas cuestiones claves, ¿no? Una de ellas, primero, el mantenimiento del esfuerzo científico, tecnológico, productivo, que es algo que en sí mismo se ha debilitado tremendamente en Europa. Y ahí hay un factor muy importante, que es que una parte importante de la población nos hemos ido alejando de estos conceptos, en buena parte porque hemos visto o hemos tenido la sensación de que la ciencia, la tecnología, el crecimiento y tal se estaban moviendo constantemente en base no a los intereses de las personas, sino en base a los intereses uh-huh, corporativos, vamos a decir, ¿no? Sí, totalmente. Y como consecuencia de esto hay una parte muy importante de la población que ve estas ideas cada vez más lejano y que toma una actitud pasiva frente a estos procesos que son esenciales para el futuro de la humanidad, ¿no? Y sin embargo, esto es muy importante, recuperar eso, pero claro, sabiendo, por ejemplo, que el crecimiento, la tecnología, nunca son buenos en sí mismos, son buenos en la medida en que somos capaces de ponerlos al servicio de la gente. Hay muchos aspectos detrás de este esfuerzo de China, ¿no? Que antes pensábamos que respondían a que los chinos pues son muchos y trabajan muchas horas, pero hace mucho tiempo que esto ya está superado, ¿no? Las empresas chinas son más dinámicas que las nuestras, invierten más, no solo invierten más en inversión productiva, sino cada vez invierten más en inversión tecnológica, uh-huh, en el esfuerzo en I+D, en investigación y desarrollo. Ya hace 10 años que China superó a la Unión Europea, y ellos siguen hacia arriba y nosotros seguimos estancados desde entonces, ¿no? Los esfuerzos ya más recientes, incluso en lo que aquí estamos llamando la cuarta revolución industrial, y vemos una cuestión clave como es la robotización industrial, porque hay otros factores que no son fáciles de medir, pero vemos como aquí hablamos mucho de la cuarta revolución industrial, pero son al final unas pocas empresas las que se mueven, uh-huh, mientras que el tema se está moviendo realmente en Asia, ¿no? Y vemos como ya la implantación de robots industriales es mayoritariamente, con mucha diferencia, se está realizando en Asia y con una tendencia creciente, ¿no? Y claro, eso nos está diciendo la productividad del futuro, pues lógicamente, ¿dónde va a estar, ¿no? Bueno, eso desde el punto de vista del funcionamiento del tejido económico en general, ¿no? uh-huh. Pero hay muchos otros temas, los que igual sería que cada uno de ellos los podemos abordar en
en un programa, pero bueno, ahora los vamos por lo menos a apuntar, ¿no? Un tema muy importante es la relación entre las empresas y el gobierno, ¿no? China, bueno, como la Unión Soviética, ¿no? Pues tuvo en la época de Mao, pues digamos una ideologización muy clara a favor de la empresa pública, y esa etapa de alguna forma la superaron, y ahora, si lo comparamos con nuestra situación, tienen una capacidad muy importante de gestionar con objetividad qué es lo que debe ser público y qué es lo que debe ser privado, ¿no? Entonces, sobre todo en el ámbito de las pequeñas empresas, pues reconocen la flexibilidad, la eficiencia, la capacidad de producción de las empresas privadas, y esa es una capacidad que es cada vez menos clara a medida que crece la empresa. Cuanto mayores son las empresas, más se diluye esas ventajas de las empresas privadas, y al contrario, se ven más claros los problemas que tienen. Pero lo más importante en el fondo es que en China tienen una capacidad de objetivar este análisis. Es decir, bueno, desde el punto de vista de los intereses generales, esta empresa y este sector es mejor que sean públicos o privados o mixtos por estas razones, ¿no? Y es que es una capacidad que nosotros hemos perdido, que de alguna forma existió después de la posguerra con los sectores públicos empresariales que se mantuvieron y tal, pero que ahora, a partir del neoliberalismo y por razones también ideológicas, pues hemos rechazado absolutamente el concepto de empresa pública, y salvo excepciones muy puntuales, damos por supuesto que las empresas públicas no funcionan. Y sin embargo, China, no solo China, otros países emergentes también, pero nos están demostrando cómo las grandes empresas públicas están funcionando bien. No solo son restos de sistemas anteriores, como la Unión Soviética o la China de Mao, sino que al contrario los están apoyando, los profundizan, les están dando mayor peso en el conjunto de la economía, y esto lleva a que, por ejemplo, en el conjunto de la economía mundial, las empresas públicas estén teniendo un peso cada vez mayor. Hace 20 años eran ya un 5% nada más, y ahora crecen hasta un 20%, ¿no? Sobre todo por el peso de las empresas chinas, ¿no? O, por ejemplo, en los bancos mayores del mundo, en los 4 bancos mayores, el resto son, pues eso, los grandes corporaciones financieras occidentales, pero los 4 grandes bancos en el conjunto del mundo son bancos públicos y son bancos chinos, ¿no? Claro, todo esto nos está dando una referencia muy clara de que ojo, tenemos que nosotros también recapacitar sobre este tema de la empresa pública y la privada, e intentar posicionarlos de forma más objetiva frente a este tema, ¿no? Otro tema muy claro, por ejemplo, es el de las relaciones con las grandes empresas. Ellos dicen, no, las grandes empresas o las controlas desde el gobierno o te controlan ellas a ti. Entonces, ese posicionamiento entre gobiernos y grandes empresas es una cuestión clave, fundamental para el desarrollo de China, y que deberíamos aprender. Otro tema es por ejemplo, el de las políticas territoriales y locales, ¿no? Que en nuestro caso son totalmente pasivas, dejando la iniciativa siempre en manos de la iniciativa y el conjunto del liderazgo del desarrollo económico en las empresas, mientras que ellos tienen políticas locales y regionales tremendamente activas, y en las que hay un claro liderazgo público, ¿no? Independientemente de que haya un respeto para un espacio para las empresas privadas, etcétera, pero el liderazgo público desde el punto de vista de la gestión de las políticas locales es clarísimo. Bueno, son algunos aspectos que podemos ir desarrollando en otros programas, pero que nos dan unas cuestiones clave que están siendo fundamentales para la expansión de China, y que aquí por lo menos deberíamos plantearnos, si no, digamos, aprender directamente, sí por lo menos cuestionarnos, darnos una vuelta a una serie de temas que estamos gestionando de otra forma y que en general estamos gestionando mal. Bueno, pues como bien decía, nos quedamos con estos aspectos y iremos desarrollándolos más adelante. Y bueno, pues de mientras pasamos a otro de los temas que nos has traído para hoy, hablamos ahora de ese problema, del problema que no es solo la deuda pública. Sí. Esto es importante porque cuando se habla de los problemas estructurales de Occidente, no sale demasiado, pero cuando se profundiza siempre aparece el tema de la deuda, ¿no? Lo que ocurre es que a la hora de interpretar este tema, sobre todo, vamos a decir, medios conservadores, ¿no? Pues
apuntan enseguida a la mala gestión de los gobiernos, y a la deuda pública que genera esa mala gestión. Los gobiernos gastan demasiado y hacen demasiado y gastan demasiado. Bueno, está claro que hay un problema de deuda pública, pero el problema de deuda no es solo deuda pública, y al revés, el problema estructural no es la deuda pública, sino que la deuda pública es una consecuencia. Y esto lo vemos clarísimamente si analizamos un poco los datos. La deuda, sobre todo privada, tanto pública como privada, pero sobre todo privada, se ha venido acumulando en Occidente a todo lo largo del neoliberalismo, y esto estalla en el año 2008, pero es que cuando estalla no había deuda pública excesiva en el conjunto de Europa, en Occidente. Y entonces es cuando, como consecuencia de esa crisis que se crea por el derribo, por la caída de la deuda privada como consecuencia de la crisis, para compensar esa situación, es cuando empiezan todos los gobiernos a endeudarse. Y nos quede esa interpretación que hacen esos medios conservadores absurda, ¿no? Que parece que de pronto se volvieron todos gastadores de forma sin que hubiera razones objetivas, por razones de falta de prudencia o falta de capacidad de gestión, y de pronto se empiezan a incrementar todas las deudas públicas. No, esto ha sido una consecuencia de tener cómo mantener vivo el sistema cuando la deuda privada acumulada empieza a tirar hacia abajo y ya no tira de la economía. Entonces yo creo que esto es muy importante a la hora de enfocar bien el problema. Efectivamente, ahora hay tanto un problema de deuda privada como de deuda pública, pero el origen no es la deuda pública, y el origen del problema es el funcionamiento estructural de la economía, no es gobiernos demasiado gastadores. Pues Adrián, pasamos ya a otro de los temas que nos has traído para hoy. Hablamos ahora, si no me equivoco, una afirmación, ¿no?, que hacía el Banco Central Europeo acerca de la razón que tienen los sindicatos. Sí, esa es, digamos, la interpretación que hacemos nosotros, ¿no? Pero bueno, es muy importante porque es una reunión interna del Banco Central Europeo donde han reconocido que uno de los factores fundamentales que están detrás de la actual situación de inflación son los beneficios excesivos de las empresas. Es decir, que las empresas, que se suponía que debería estar pasando lo contrario, ¿no?, como consecuencia del proceso de inflación. Aunque de ese proceso de inflación se empiezan a incrementar los costes y parece que esto generaría peores beneficios a las empresas. Esto no está pasando. ¿Por qué? Porque dentro de esa oleada de que hay inflación, pues todas las empresas se intentan aprovechar y con el pretexto de la inflación subir los precios al máximo. Con lo cual, aunque se les suben un poco los costes, le están subiendo los precios más por encima de lo que les suben los costes, ¿no? Y entonces, claro, todo eso en un contexto en el que, por el contrario, son los salarios los que están perdiendo peso, los que no se incrementan de acuerdo con los costes de la inflación, y con un reproche continuo a los sindicatos sobre por qué están empezando a pedir demasiado, etcétera, cuando lo único que están pidiendo es mantener el poder adquisitivo. Y sin embargo, y esto es muy importante que lo reconozca el propio Banco Central Europeo, los empresarios se apuntan lógicamente a esa confusión del mercado en la que los compradores aceptan subidas de precios porque piensan que es culpa de la inflación, y están empujando al máximo esos precios, ya digo, consiguiendo beneficios extraordinarios por encima de la evolución de los costes, ¿no? Totalmente. Pues Adrián, terminamos ya con el último tema que nos has traído para hoy. Hablamos de esa vuelta a la situación prepandémica. Sí, en el sentido del crecimiento de la economía. Se está viendo ya una serie de previsiones para este año, en las que en concreto para la comunidad autónoma vasca se habla de un 1,4% de crecimiento, y se está diciendo, ya volvemos a la situación prepandemia. Con esto que se está diciendo, que lo único que estamos haciendo todavía es recuperar lo que perdimos en el momento de la pandemia. Ya sabemos que sobre todo con las medidas de confinamiento, hay una caída de la demanda y la economía se hunde. Según los territorios, pues un 8, un 10, un 12%, y algo que se pensaba que al terminar los confinamientos, al terminar la situación de caída de demanda como consecuencia de esos confinamientos, pues la economía se iba a recuperar de forma automática y rápida.
Ya llevamos 3 años desde aquel proceso y todavía nuestra economía no ha recuperado el nivel de producción que tenía antes de la pandemia. Entonces hay una expectativa de que este año se recupere. Y hay varias comunidades autónomas que no van a recuperar todavía este año, que no lo están esperando hasta el año 2024, y el conjunto de la economía española previsiblemente hasta fines del 2023 o primeros del 24 no lo consiga. Pero esto es para darnos cuenta de cuál es la situación. Es decir, esto supone en la práctica 2020, 2021, 2022, 2023, 4 años de crecimiento perdido. O sea que al final del 2023 haremos como estábamos al final del año 2017. Pues nos quedamos con estas últimas cuestiones en la situación prepandémica, en la situación actual. Adrián Millesquer, por estar un miércoles más aquí hoy con nosotros en Suelta la Olla y traernos todos estos asuntos de actualidad económica. Si te parece bien, lo dejamos aquí por hoy y el miércoles que viene nos escuchamos con más. Hasta el miércoles que viene. Berdin, Millesquer, Adrián. Vale. Agur.